que prácticamente vienen siendo como lo que era la biografía del Señor. En esos evangelios lo que vemos siempre es las multitudes. Multitudes que habían ocasiones que hasta le era difícil al Señor el poder descansar. Ustedes recuerdan que cuando habla la Biblia de que Él salió por allá, por Tiro, eran regiones que ya no le pertenecían a Israel. Y esto era como para liberarse un poco, como para para respirar a causa de las multitudes. Y en este particular lo que leemos nosotros acá es lo mismo. Grandes, dice, multitudes iban con Él. Esto pudiera verse o pudiera haber dicho el Señor, vamos a decirlo de esta manera: ¿qué multitudes tan grandes las que aman a Dios? Es algo que pensemos que el Señor pudo haber dicho. Pero por otro lado, todas estas multitudes, y en el particular de esta que estamos mencionando acá, ellos pudieron decir también que ellos eran verdaderos seguidores del Señor. Pues siempre la idea es que cuando toda esta gente que narra la palabra iban tras del Señor, pues la idea era que eran afines a Él, eran seguidores de Él, eran discípulos de Él. Pero de acuerdo a lo que vamos a ir viendo, no era así. Pues habían multitudes que, aunque iban tras de Él, siempre habían algunos intereses, hermano. No tanto porque ellos pensaran que era Dios, el Señor, y que les había llegado el cielo a sus lugares. Ustedes se recuerdan que en aquella ocasión, cuando le dijeron al Señor un grupo de personas, le dijeron: nos ha costado encontrarte. Hemos tratado la manera y lo hemos logrado. Pero lo que les dijo el Señor fue: ustedes me buscan porque les di de comer. Dicho de otra manera, estas eran multitudes, pero que en este caso era porque el Señor les había dado comida un día antes. Y de esa manera pudiera ser un sector de personas que le seguían, pero otro grupo, otros miles de personas pudieran ser personas que se creían que ellos ya le pertenecían a Dios y que eran de Dios. Y esto es lo bonito de las Escrituras, hermano, que siempre en ello encontramos que el Señor, bueno, no anda con asuntos de medias tintas o de medias verdades. Lo que vemos acá en este caso es que al ver estas grandes multitudes, el Señor, fíjese que dice, volviéndose, Él les dijo. En este caso, el Señor tiene que explicarles que seguirlo a Él no implica que sean verdaderos. Y esa es la razón por la cual, en este caso, fíjese que dice el versículo que volviéndose, es decir, Él va caminando y la gran multitud, y en ese momento, piense conmigo, ¿qué iría diciendo el Señor? Echando a andar la lógica, Él venía diciendo sin duda, bueno, qué importante, cuánta gente está, bueno, entusiasmada, y sin duda, decía el Señor,
toda esta gente, de acuerdo a lo que medio han captado de mi doctrina, están conscientes ahora que son de Dios. Pero es acá donde Él viene y aclara las cosas y define las cosas. Y en este caso, por eso decíamos, a manera de tema, que lo que nos identifica qué o cómo es que somos los verdaderos seguidores, diríamos, del Señor. Y acá es lo que el Señor les deja bien claro, y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde. Primeramente, hermanos, lo que identifica al verdadero discípulo, en este caso, al verdadero seguidor del Señor, uno es que el verdadero seguidor del Señor siempre, este tipo de personas, siempre, hermanos, va a actuar de la siguiente manera. Sus prioridades serán las de Dios. En este sentido, no hay nada que estar interpretando. En este sentido, no hay nada que estar inventando, porque de acuerdo a lo que vamos a ir viendo, en este caso, eso no es el seguir al Señor, no es que a veces uno hasta se rasga las vestiduras y hasta puede humillar a otros para menospreciarlo y decir: yo soy el verdadero, yo soy el verdadero creyente, tú no lo eres. Pero en este caso, lo que estoy diciendo en primer lugar es que lo que identifica al verdadero discípulo es esa actitud, hermanos, que sus prioridades siempre son los asuntos de Dios. No es lo que yo diga, no es lo que piense yo, que es lo que me sostiene que yo soy ese verdadero discípulo. Siempre serán los hechos, siempre serán lo que esas acciones, lo que corroborará esa verdad en nosotros. Y eso es un hecho. Acuérdense que el Señor dijo en aquella ocasión, cuando le dijeron: bueno, muchos te dirán, Señor, Señor. Mire qué importante, hermano. Y esto es para mí y es para usted. Le dijeron: Señor, en tu nombre echábamos fuera demonios, sanábamos enfermos. Y sucesivamente eran personas que eran sin duda llenas de algunos dones, o manejaban algunos dones porque tenían poder para sacar demonios, para sanar enfermos. ¿A qué se refiere o qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir con eso es que, por supuesto, estos a lo cual me estoy refiriendo eran personas que andaban detrás, eran filas, eran colas que andaban detrás del Señor. Y por supuesto, ellos hacían cosas y hacen cosas como lo que estoy diciendo. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? La respuesta del Señor es: apartaos, porque yo no los conozco. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, es un genuino seguidor del cielo. Más bien, hermanos, es un asunto que siempre hay que explorarlo, hay que indagarlo. Y eso es precisamente lo que va a ir marcando. No son las palabras, no son lo que uno o queramos decir, sino las prioridades. ¿Qué es lo que nosotros vemos con los apóstoles? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Fíjese que importante, cuando los discípulos y luego apóstoles, ellos, hermanos, fueron llamados por el Señor. Pero ¿qué fue lo que
hicieron luego de que ellos tuvieron ese llamado? Lo que hicieron ellos fue precisamente el priorizar lo de Dios. Eso fue lo que hicieron. Usted puede buscar la vida de Pedro, usted puede buscar la vida de Juan, luego de que dejaron sus barcas, luego, hermanos, que dejaron a su padre, los hijos de Zebedeo. Sus prioridades fueron los asuntos de Dios. Y es más, ellos terminaron ofrendando sus vidas por la causa de su fe. Es decir, estas son realidades que las encontramos y que no estamos redescubriéndolas, sino que están en la palabra. Es un hecho que cuando el apóstol Pablo, siendo lo que era, hermanos, el apóstol Pablo era un hombre muy malo, era un hombre perseguidor de la iglesia, era un hombre que tenía odios en el corazón. Pero cuando él tiene su encuentro con el Señor, veamos qué es lo que luego él empieza dentro de ese nuevo espacio de vida, de ese nuevo, hermanos, antes y ese empezar. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? Lo que vemos nosotros es prioridad, 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 prioridad. Decía él, pero yo decía, no pretendo haber alcanzado todo, pero una cosa hago, era prioridad. Prosigo, decía, al blanco perfecto para hacer lo que a mí me encomendaron. Eran personas enteramente que siempre en su agenda, sus prioridades, hermanos, eran las de Dios. Eso pues es indiscutible. Ahora, por otro lado, sería en el caso, fíjese que en Lucas capítulo 9 nos habla la Biblia en el versículo 57 en adelante, tal vez si lo puede chequear, 59, nosotros vemos en esa narración de qué manera también iban las multitudes, iban siguiendo al Señor. Y dentro de esas multitudes, el Señor le dijo a uno que iba, por supuesto, sin duda, tocando trompeta por ir ahí cerca del Señor. Le dijo el Señor: las zorras tienen guaridas, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Luego le dijo, hermanos, otro le dijo, te seguiré, Señor, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre. Y luego el Señor le dice a otro tercero, le dice, sígueme. Y este le contesta y le dice, déjame primero que me despida de mi familia. Y eso lo que nos dice es también de personas que iban detrás del grupo de los seguidores del Señor, supuestamente discípulos, supuestamente gente que ya le pertenecía al cielo. Pero lo que vemos ya en sí es que ellos, hermanos, a la verdad pusieron excusas. Ellos pusieron sus prioridades, pusieron el entierro del muerto. No era que era una realidad en ese momento. Es decir, estaba diciendo, cuando ya se mueran los mayores de mi familia, entonces, Señor, voy a involucrarme en los asuntos tuyos. Y sucesivamente. El otro al cual el Señor le dijo de las zorras y de las aves, ese iba detrás de él, porque sin duda la razón por la cual el Señor le dijo de esa manera es porque su seguir del Señor era sencillamente por intereses. Pero en sí ninguno de los tres, hermanos, dieron paso a seguir al Señor, porque ellos siempre priorizaron lo de ellos. Y en eso es lo que nosotros tenemos que ponerle ojo a estas cosas. Ahí vemos que en este caso
¿verdad? Por otro lado, en estos que le estoy diciendo, vemos en el caso que ellos priorizaron sus parientes. No, primero voy a enterrar a mi familia y después, si me queda tiempo, voy a seguirte. Y el otro, voy a despedirme. Prioridades familiares. Ahora, por otro lado, hermanos, vamos a ver que lo que significa ser un verdadero discípulo, el verdadero discípulo no tiene excusas para seguir al Señor. El verdadero discípulo siempre se caracteriza en que es espontáneo. El verdadero, y lo vemos en los apóstoles, lo vemos, usted ha leído ya y se ha quedado en alguna ocasión viendo el caso de Mateo o el mismo Leví, que es el mismo Mateo, cuando el Señor le dijo, sígueme, y de inmediato, hermanos, fue alguien que se levantó y prácticamente su prioridad, su interés fue lo del Señor. Y eso no lo podemos nosotros discutir o cuestionar, porque eso fue lo que sucedió con ellos. Ahora, el Señor acá está diciendo, por otro lado, que el que es verdadero discípulo del Señor, ese dice, se niega a sí mismo. Se niega a sí mismo. ¿Qué significa? Se niega a sí mismo. Y vamos a ver, eso lo podemos encontrar en Marcos 8:34. Dice, se niega a sí mismo y toma su cruz y sigue en pos de mí. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, lo que el Señor está diciendo en estos versículos que nosotros leíamos rápidamente, luego que Él se da vuelta hacia atrás y les dice en el verso 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque quién, y ahí sigue diciendo, haciendo la comparación de alguien que va a hacer un edificio, dice que ese que va a levantar esa obra primero tiene que ver su capacidad. Es decir, este asunto de la vida espiritual es un asunto, hermanos, de decisiones, es un asunto de convicciones. Y en este caso necesitamos saber, por ejemplo, vamos a ver lo que es las prioridades en su obra. Vamos a ver que, por otro lado, por ejemplo, en el 9 de Lucas y versos 62, le dijo el Señor a estos tres, le dijo, ninguno que pone la mano en el arado y ve hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Es decir, del mismo grupo, de la multitud que lo seguía. Esto es lo que siempre tenemos que ir viendo dentro de las escrituras, hermano. Ahora, este asunto había que, por supuesto, asociarlo a nosotros. Usted ve cuánto de nosotros, cuánta gente dentro de lo que es el campo evangélico cristiano, cuántas personas, hay iglesias que rebalsan, hay locales de iglesias que rebalsan de personas, hay cantidades, y ahora en estos tiempos es un hecho que incluso hay iglesias o hay ministerios que se jactan de sus miles de personas que tienen y dicen, mi iglesia es más grande, mi iglesia, hermanos, el punto no deben de ser los números en este caso. El punto debe de ser quiénes son los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos seguidores del Señor. Eso debe de ser la pregunta, y eso debe de ser la pregunta para nosotros mismos, porque si nosotros seguimos en la vida espiritual, y eso es lo que estamos haciendo, y nosotros no nos detenemos, no nos examinamos, no nos detenemos para ver
y hacer las comparaciones. ¿Cuáles son los parámetros que en la palabra encontramos de parte del Señor para identificar al verdadero discípulo? Yo pienso que esto es un asunto de cada uno. Yo pienso que esto es un asunto que nos compete a cada uno, porque si pensamos que la vida espiritual es la vida colectiva, en cierta manera eso es así, pero la vida espiritual sobre todo es en lo personal, es en lo individual, es uno el que tiene que ver y hacer las comparaciones. ¿Cuál es su perfil espiritual? ¿De qué manera es? Porque ¿de qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve? Es decir, si nosotros no vamos al examen, no vamos al análisis de la palabra. ¿Y de qué sirve? Fíjese, y va avanzando el tiempo, y va avanzando el tiempo, y cada vez, mire, esto es tremendo. Yo me preocupo, por ejemplo, terminamos un domingo y yo no sé, es que los días se han cortado. Cuando menos yo acuerdo, ya estamos en otro domingo. Si se va la semana, como nada. Se van como agua los días, los meses y los años. Pero el problema no fuera tanto eso. El problema es que cada día está ese día sobre nuestra nuca, cada semana sobre nuestra cabeza, cada mes sobre nuestra cabeza, cada año sobre nuestra cabeza. Y nosotros podemos llegar o podemos ir caminando en una vida monótona cristiana sin hacer autoanálisis. ¿Cuál es la posición nuestra? Porque es necesario, porque que se puede detectar yendo como se hace el examen de algún examen, llamémoslo el examen del COVID. Dice, se va a ir a hacer el examen de COVID, sale que no tiene o sale que tiene. En este asunto no podemos ir a una clínica para ver cuál es la realidad de cada uno de nosotros. No hay clínicas para eso. Damos un amén, iglesia. No hay hospitales para que nos midan la presión espiritual. Este asunto, esto debe de ser como aquellas personas, tal vez en los cantones, que no tienen quien les inyecte, ellos mismos se inyectan, o en la guerra la agarran la jeringa y ellos mismos se inyectan porque no hay quien les inyecte. Esto debe de ser lo mismo en la vida espiritual. Como no hay clínicas, como no hay, hermanos, máquinas para medir nuestro estado espiritual, porque se debe de medir nuestro estado espiritual, porque los años avanzan, hermanos, los días avanzan y nosotros, y cada tiempo va sobre nosotros. Y el problema es que nosotros, pensando que somos de los seguidores de Cristo, como sería el caso de estos hermanos, y al final nosotros salgamos reprobados de esa pretensión. Entonces, por eso es que necesitamos irnos a la palabra. No es a una clínica, no es, hermanos, a un lugar donde nos pongan el tester espiritual. Es la bendita palabra. Damos un amén. Es la palabra. No, usted y yo tenemos que acudir a la palabra, y en la palabra vamos a encontrar. Nosotros estamos aproximándonos o estamos acercándonos a lo que identifica al verdadero discípulo del Señor. Esto es un asunto, y esto es bueno que usted lo escuche, porque hay lugares que se predica, y lo que se predica, bueno, yo no digo que sea malo, pero en muchos lugares lo que hacen es motivar a la gente, motivarlas a decirle: mire, hermana, fíjese que realmente usted es una gran cristiana. Mire, hermano, aquel que está allá, hermano, mire, si es que yo siento cuando paso cerca de usted era que siento la presencia. Eso le gusta a la gente. Usted viera, hermano, que usted cuando viene hay como una aureola que se le ve. Eso estimula a la gente. Eso quiere oír la gente. Dice: qué pastor
pastor tan dulce, dice. Y lo alaban al pastor. Pero hermanos, hay que ver cuando hay gente que son salameros. Lo que necesitamos, damos un amén, lo que necesita el enfermo es que el médico le ponga el tester. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Lo que necesita el médico, hermanos, lo que necesita el enfermo no es que el médico lo sobe, no es que el médico le diga: esta operación te la voy a quitar con horchatas de aguacate. Lo que necesita el médico, el enfermo, el paciente, es que el médico sea responsable. Y cuando hay cuchilla, hay que poner cuchilla. Y esto es lo mismo de los pastores. Porque ¿de qué sirve? Nos vamos envejeciendo. Aleluya, ya viene Cristo. Gloria a Dios. Cristo viene. ¿Y qué tal, hermano? Bendecido porque yo soy cristiano. Bendecido porque Dios pelea mis batallas. Bendecido. Bendecido porque Dios es mi buen pastor. Y expresamos palabras. Y en algunos casos, pues, es un hecho que eso es así. Y Dios siempre, aún en su gracia, como el sol para buenos y malos, su lluvia para justos e injustos. Pero no es la base que porque recibamos bendiciones de Dios, sanidades de Dios, provisiones de Dios, eso certifica que somos verdaderos discípulos del Señor. Esto requiere un examen personal. Imagínense qué triste es cuando las personas reciben, de veras es triste cuando las personas reciben ese tipo de mensaje. Y algunos lo hacen en aras de que la gente pues esté ahí, que venga ahí y que su iglesia esté llena. Y no hay por qué tocarle un pelo ni por qué estar haciendo predicaciones que pueden incomodar a la gente. Ellos están en ese cuidado. Pero no, hermanos, el mejor mensaje es la palabra. Damos un amén. ¿Acaso no es eso lo que dice el escritor a los hebreos? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Alaban el nombre del Señor. ¿Y a qué se refiere que es viva y eficaz? Es viva y eficaz. Yo decía en una ocasión que por lo menos dice ese versículo, dice que porque penetra y llega hasta el alma y el espíritu, y llega hasta las intenciones del corazón, a los tuétanos. Bendito sea el Señor. Es decir, la palabra, hermanos, llega y es espada de dos filos. Yo decía en una ocasión, y eso es así, que en el hebreo lo que es la espada a la cual se refiere, que es espada, que es de dos filos, es una espada corta. Una espada corta. No. La palabra está metiendo el bisturí para que usted y yo nos examinemos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es una palabra para que nos lleve a la reflexión. Eso es la intención del Señor. Porque de qué sirve que yo le diga, hermanos, miren, yo digo el 100% que todos ustedes, aún con todo y calcetines, se van para el cielo. Yo les puedo decir y ustedes me lo pueden creer y dicen, no, si yo con todo y zapatos, así con chacleta voy para el cielo. Pero es bueno eso. ¿No será mejor que a través de la palabra, a través de esa espada corta del alma, y llega allá al espíritu y discierne entran los pensamientos? Es decir, es un bisturí que llega a cortar, llega a ahormar, a quitar lo que no sirve. Eso es la palabra de Dios.
ella corta cuando entra y corta cuando sale. Pero eso es bueno. Por supuesto es bueno, porque eso nos hace reaccionar. Es que el punto es que reaccionemos. De eso se trata, hermanitos. El punto es que la palabra me enmarque y me haga reflexionar y me mueva y diga, bueno, soy yo del montón que van detrás del Señor. ¿Soy yo de esos? ¿Cuántos años tengo de ir detrás del Señor? Hay gente que se jactan. Unos dicen, bueno, yo tengo 5 años, otros 10 años, y se jactan más los que tienen 20 y mucho más los que tienen 30. Pero había que ver. Bueno, a eso asociemos lo que es el grupo que va detrás del Señor. Pero por lo menos usted tiene la dicha esta tarde, gloria a Dios, tiene la dicha esta tarde que el Señor lo trajo para que oiga esto. Y el Señor lo que está haciendo en este preciso momento es lo mismo que hizo hace 2000 años, cuando Él iba caminando acá y luego se dio vuelta. Damos un amén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y luego se dio vuelta. ¿Para qué se dio vuelta? Para decirles, los felicito por venir el domingo a la iglesia. Los felicito. Ustedes son los mejores. Ustedes sí que aman a Dios. Eso hubiese sido agradable a los oídos de la multitud. Pero cuando se da vuelta el Señor y le dice, mire, esos son otros 100 pesos, como dicen. Dice cuando grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo, como que dice, si alguno, quiero decirles que el ir detrás de mí. Por eso yo he insistido, hermano. Usted conoce mis predicaciones. Mis predicaciones son prácticas. La palabra es práctica. Damos un amén. Aquí tratamos de ser prácticos, y que cada quien en eso práctico pueda hacer sus actos examen. Yo les he dicho, no nos confiemos por decir que, bueno, somos creyentes y somos porque vamos a una iglesia. No nos confiemos porque sabemos versículos bíblicos. No nos confiemos porque estamos sirviendo y tenemos un uniforme. No nos confiemos por nada de eso. Amén. Necesitamos examinaos, dice el apóstol Pablo, si estáis en la fe. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que hizo el Señor. Él dijo, ese gran grupo que venía, Él sintió en su corazón hacerlo porque no podía engañarlos. Y Él sintió y dio vuelta. Si alguno, esto es tremendo, si alguno viene a mí, dicho de otra manera, se lo voy a parafrasear de esta manera. Si ustedes quieren de veras ser mis discípulos, y por supuesto si llegan a ser mis discípulos, es una gran ganancia. Pero es necesario que el discípulo aborrezca a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, y a hermanos y a hermanas, y aún también su propia vida. Y si no lo hace, no puede ser mi discípulo. Aquí lo que está diciendo, mis prioridades deben de ser las mías. No está diciendo, bueno, olvídense de sus compromisos familiares. No, el trasfondo es lo que les está diciendo acá. Yo debo de ser la prioridad. Si ustedes quieren mis discípulos y por ende disfrutar de las bendiciones que están en mí, ustedes tienen que dar prioridad a lo de Dios. ¿Se entiende, verdad? Eso es. No vaya a pensar, bueno, hoy sí me voy a convertir, y corra a su mamá, a la suegra, y manda a darle veneno al marido y todo. Y no, es que hay unos locos que así lo hacen. No, es que ahí está en la Biblia, dice, y el Señor dijo que había que no te acerques, mujer, porque te aborrezco. O sea que hay un montón de locos que interpretan al revés la Biblia.
Pero lo que está diciendo aquí, si ustedes quieren ser mis seguidores y que por ende les va a ir bien, prioricen lo mío. Prioricen lo mío. ¿Qué les parece, hermano? Prioricen lo mío. Sigamos haciéndonos el examen. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Ah? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Yo no los veo muy contentos, más bien los veo un poco así como algo enojados o algo preocupados. Pero este es el mejor mensaje. El mejor mensaje es cuando nos pone en la vitrina el Señor, cuando nos saca una radiografía el Señor. Ustedes se han sacado alguna radiografía del cuerpo, qué feos somos, hermano. La verdad, esta parte de la nuca que es allá ya en la esqueletillo, hermano, qué feo. Y esto de aquí es un huesito que lo detiene. Y aquí un montón de huesitos que hacen las costillas. Y tan creídos que somos. Pero eso es lo que hace la palabra. Nos saca una radiografía y uno dice, no, ese no soy yo. No, es que yo soy bonita, es que yo, no. Pero en la radiografía de la palabra, eso es lo que Dios quiere que nos veamos. Si estamos dando la medida, si estamos siendo, hermanos, si nos identificamos con lo que hacemos como discípulos del Señor. Imagínense, para hablar en el caso de la salvación, son montones de gente. Fíjense que, ustedes me han escuchado siempre decir a mí, vaya, ustedes dicen, yo digo, mire, todo el mundo, el que se muere, todo el mundo lo becan para el cielo. Todo el mundo. No hay quien diga, se fue al infierno. Pero ni Hitler, dicen algunos, no tienen valor de decir que fue para el infierno. Todos los becan para el cielo. Se fue, dice, ya está descansando ese día. Yo me recuerdo que fui a predicar a la vela de un hombre que creo que todavía andaba sangre en las manos, porque había muerto en una balacera, en un asalto, y como parientes a veces, ya vamos. Y gente, a veces, y los parientes dicen, bueno, hay que predicar, dice que bueno, si es que él en el momento de la muerte volteó a ver para arriba, dice. Si en ese momento no atina la gente para donde voltear a ver, hermano. Pero ya el otro lo asocia que es que aceptó a Dios. Y entonces hay que predicarle que se fue para el cielo. Pero por otro lado, en el caso de la iglesia, ¿quién de nosotros puede decir que no vamos para el cielo? Pero el problema es que en el momento que uno sale de este cuerpo, esto es, el demonio le dice, no, papito, ¿quién te dijo que ibas para el cielo? ¿El pastor? No, vos sos de este ganado, papito. Véngase para acá, mire, para allá, mire, para aquel lado, allá, mire qué feíto allá, para allá es a donde a usted le toca. ¿Cuántos desengaños se dan en eso? ¿Por qué? Por la razón que hay personas que lo que quieren que se les predique es lo bonito. Lo que quieren oír son mensajes de prosperidad, mensajes de fe, mensajes. Está bien, pero el mensaje que lo enmarca a uno, como lo está haciendo el Señor acá con esta multitud, ese es el mejor mensaje. Porque eso lo hace a uno reaccionar. Imagínense, van para el cielo. La muerte llega en cualquier instante. Cuando menos lo esperamos, llega la muerte. Y cuando menos se acuerda. Bueno, el caso del hombre que habla la Biblia, que dice,
murió Lázaro, eso es diferente. Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico y fue sepultado. Son dos cosas. Y ahí es una narración literal para allanar lagunas o preguntas que qué se hacen los muertos, qué hacen las personas cuando se mueren. Ahí está la respuesta. El que vivió para priorizar lo de Dios, y no es que estoy diciendo que la salvación es por obras, pero nadie va a priorizar si no ha sido salvo. Entonces yo finalizo, hermanos, con la idea de que es necesario siempre lo que es el examinarnos. Porque si nos sinceramos y llegamos a la conclusión de decir, bueno, hay un historial. ¿Cuáles las prioridades que le he dado yo a Dios? Y hagámoslo. Eso sería bueno. ¿Cuáles son? Si usted le ha dado prioridad a lo de Dios, es que usted es del grupo de los salvos. Entonces, usted va viendo. Pero si usted o yo, nuestras prioridades han sido nuestras cosas. Nuestras cosas. Y allá cuando, al igual que lo religioso, pues allá, usted se recuerda que cada domingo íbamos a persinarnos allá. Ya salíamos persinados y con una mojados del agua tal bendita. Eso me pasaba a mí y salíamos iguales. O sea, acallábamos la conciencia. Aquí no se trata de acallar conciencia, aquí se trata de profundizar. Aquí se trata de ver si realmente, hermanos, estamos en el nivel de discípulos. Pero eso solo uno lo puede comprobar haciendo un examen, decir, bueno, tengo 20 años de vida, tengo 30, tengo 40 años y sacamos nosotros a qué le hemos dedicado más tiempo. Y ahí vamos a darnos cuenta. Ahí uno va a salir, los números dicen que no fallan. ¿Vean? 24 horas del día, ¿cuánto de eso se ha priorizado lo de Dios? Había que verlo. Eso cada quien lo puede sacar. Ahora, ¿qué es el estar dispuesto a llevar la cruz? Habrán hermanos todavía que están dispuestos, porque el Señor dijo, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí. ¿Y cruz qué significa? Cruz significa compromiso. Cruz significa, hermanos, muerte. Cruz pudiera también identificarse como, bueno, esto eras tú antes, ahora vas a hacer esto. ¿Qué es lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 2, verso 20? Dice, ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Es decir, ¿qué pasa? Crucificado estoy con Cristo. Ya no vivo yo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya no vivo yo. Pero la iglesia contemporánea, la iglesia de este tiempo, presume, no, si nosotros somos los campeones, la mejor iglesia es la iglesia que adora, la iglesia que ayuna, la iglesia que tiene 4 cultos y toda la semana y vigila y nos jactamos. Pero el punto es, en esta tarde, es que lleguemos a hacer una revisión personal. Si podemos decir, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Y lo que vivo lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe para agradar a Dios. Eso es lo que identificaba quién era el verdadero discípulo. Y en esta tarde, hermano, ojalá pues esto sea para bien y sea para que nos hagamos un examen y no vayamos a tener un desengaño al final, que allá en esos tribunales donde vamos a compadecer delante del Señor,
le digamos, Señor, si nosotros estábamos en la iglesia, si yo era anfitrión, Señor, si yo era obrero, Señor, si yo era músico, Señor. Es que en ese asunto pues no hay hermanos, ¿por qué no serlo? El punto es que eso, poco o mucho, lo dimos con todo el alma para los propósitos de Dios. Y si no fuera así, se repite la historia y dirá, apartaos, yo no os conozco. Pero eso es que nosotros estuvimos ahí, es que nosotros, es más, éramos amigos del pastor. Es que no se trata de amistades, aquí no se trata de asuntos, hermanos, puramente personales. Aquí se trata yo y Dios. En ese sentido tenemos que ver y saquemos un examen. Váyase a su casa si a usted le interesa esto que hemos escuchado. Usted dice, bueno, por lo menos haga esto sencillo. ¿Cuántas veces me congrego yo? Haga eso. ¿Usted cree, hermano, que una persona puede vivir comiendo un tiempo de comida cada semana? Es lógico que no. Pero en la vida espiritual nos damos ese lujo. Y decimos, no, es que el Señor sabe. Haga usted un examen si usted está dispuesto o ha estado dispuesto hasta entregar la vida por la causa de Cristo. Y ahí le va a ir dando los números, le van a dar porcentajes. Y si los porcentajes, hermanos, no llenan los requisitos, pero entonces para eso son estas predicaciones. Entonces dice, yo voy a mejorar porque de eso se trata. Si voy a trabajar como en el campo que sea, dentro del ministerio, dentro de la iglesia, voy a superar, voy a sumar los porcentajes que están bajos. Porque yo quiero no ser una persona que está dentro de una iglesia. Yo quiero ser discípulo verdadero. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo quiero ser discípulo verdadero. Eso es un asunto suyo y es un asunto mío. ¿Usted cree que yo no me examino constantemente y digo, a la verdad yo soy cristiano? Yo me pregunto y hago mis conclusiones. Hago mis conclusiones y yo me examino y digo, bueno, hay prioridad de lo de Dios. ¿Estoy dispuesto yo a cargar la cruz? A no vivir yo, sino Cristo en mí. Y mi conciencia me ha dado la respuesta. Porque dice Juan, si tu corazón no te acusa, mayor es Dios que tu corazón. Es un asunto de examen, cada uno examínese. ¿De qué sirve que nos vayamos envejeciendo más? Y al final, hermano, qué bueno que ahora el Señor hizo lo mismo, dio media vuelta. Si alguno de ustedes que se congrega quiere seguirme y quiere ser mi discípulo, las características de mi discípulo son estas y estas y estas. Y una última característica es que el que pone la mano en el arado y ve hacia atrás no es apto al reino de los cielos. ¿Qué significa ese? Está hablando de los mismos grupos que le seguían. Es decir, el que pone la mano en Cristo, en el Evangelio, y vamos, pero su tendencia es para atrás. Su tendencia es, no, ya no quiero. Su tendencia es, no, hermano, es que me están tratando mal, hermano. No, para atrás. No es exacto, no pega como discípulo, pues. Es que los verdaderos discípulos van a meter el pellejo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Los verdaderos discípulos, hermanos, siempre priorizarán los negocios del Señor. Aquí no se trata de que Dios lo ubiquemos como el Dios buena gente. En primer lugar, no es gente. Él es espíritu, Él es esencia.